Desgraciadamente estamos viviendo una crisis pandémica global, por lo que hay que esperar un tiempo hasta que esta situación acabe. En Argentina ya llevamos un mes y un poco más encerrados, pero esta no fue la única vez que Argentina tuvo una pandemia. En el siglo XIX en el país comenzaba a desarrollarse las grandes metrópolis. Tal caso era el de Buenos Aires, en donde la llegada de varias oleadas de inmigrantes a través de las décadas era inminente, y con ello la llegada de nuevas enfermedades al continente americano. El intercambio con Europa era constante por la inmigración y por las rutas del comercio. En 1867 se registraron 5.000 casos de cólera. La principal vía de traslado fueron los barcos. En total los fallecidos fueron 1.653, entre ellos el vicepresidente de la Nación Marcos Paz, quien ejercía como presidente en ese momento, ya que Mitre se encargaba de la guerra con el Paraguay. Por esas épocas aún no estaba construido el sistema cloacal, ni en la capital del país ni en el interior. Se describió como un lugar malsano, donde las enfermedades contagiosas habían adquirido derechos y ciudadanía. Las calles se inundaban, había falta de saneamiento y los pantanos se tapaban con basura, lo que generó grandes focos de infección. Posteriormente se tomaron varias medidas con respecto a la higiene nacional en el país, las cuales no fueron de utilidad, ya que la cólera seguía siendo un problema. Entre esas medidas se optó por la cuarentena en algunos lugares, pero al tiempo fue levantada porque era mala para la economía del momento, cobrándose miles de víctimas en el camino, hasta que se logró controlar a principios del siglo XX. Al pasar los años se subestimó la enfermedad, hasta que en 1992 resurgieron nuevos brotes en lugares de bajos recursos, por el consumo de agua contaminada y mal saneamiento. El comienzo de esta nueva epidemia fue en el norte del país, donde no había servicios de luz ni redes cloacales. Entre 1992 y 1998, en total hubieron más de 3.000 contagiados a nivel nacional y 72 muertos. También se hicieron algunos comerciales para evitar la cólera. Por ejemplo, si uno pensaba que el agua provenía de un lugar extraño o no sabía de dónde era su origen, se recomendaba poner 2 gotas de lavandina a cada 1 litro de agua. Otra de las prevenciones era no usar hielo en las bebidas, a menos que se sepa que estos vinieran de agua corriente de red. La segunda gran epidemia fue la fiebre amarilla. Ocurría en 1852 y otros años posteriores, siendo la de 1871 la peor, dejando una cantidad aproximada de 14.000 muertos. En aquel momento esa cantidad equivalía al 8% de la población de Buenos Aires. El virus se desató en Uruguay en 1870, donde se contagiaron varias tropas del ejército argentino. Cuando estos volvían a sus hogares trajeron consigo la enfermedad. Los primeros brotes se vieron en la provincia de Corrientes, y se fue expandiendo por el resto del país. Los síntomas del virus eran gripe, dolores de cabeza, vómitos y dolores musculares. Además los pacientes llegaban a sufrir de ictericia, coloración amarilla de la piel. Ningún médico de la época sabía por qué se contagiaban las personas. En sus actas de fallecimiento escribían que las causas eran por una fuerte gastroenteritis, por los vómitos negros que tenían los pacientes. Llegaron a existir cientos de tratamientos medicinales, desde tomar alcanfor o desinfectarse con vinagre algunas zonas del cuerpo, hasta enemas. Cuando los picos más altos eran evidentes cerca de los riachuelos y formaciones de agua sucia, se argumentó que era culpa de las miasmas, una antigua teoría que afirmaba que las aguas podridas emanaban gases fétidos y otras impurezas hacia la superficie. Esto también iba dirigido a los pozos ciegos, que no eran vaciados en mucho tiempo. Muchas de las causas de los contagios fueron por insuficiencia de agua potable, la contaminación de las napas de agua, el clima cálido y sumado a la gran humedad de esas zonas y el comienzo de la contaminación de los riachuelos por parte de la gente provocaron el gran aumento del virus. A causa de esto, las autoridades tomaron conciencia y mejoraron las condiciones de higiene de la ciudad, colocando una red de agua potable, cloacas y desagües, y otras grandes obras de saneamiento. Con la llegada del invierno frenaron los contagios, ya que el virus era transmitido mediante la picadura de mosquitos, que eran huéspedes de la enfermedad. Desgraciadamente en esa época aún no se sabía que esto era así, y mucho menos había una vacuna. Luego de una década se descubrió que el mosquito Aedes era el causante de este virus. Recién en 1837 Max Taylor desarrolló una vacuna contra la enfermedad. Hoy en día los casos fueron reducidos drásticamente, hasta el punto de no haber contagiados en el país o muy pocos. La famosa gripe española que afectó a todo el mundo se cobró la vida de entre 50 y 100 millones de personas. Argentina no estuvo exenta de salvarse. En ese momento se creía que no iba a llegar, porque solo había afectado a países devastados por el hambre y la guerra. Pero la gran oleada de inmigrantes europeos en 1918 y 1919 fue el gran detonante de la expansión. Las muertes totales llegaron a 15.000 argentinos. Los inmigrantes que llegaban debían hacer cuarentena en la isla Martín García. Se dice que la expansión repentina se produjo por la Primera Guerra Mundial, que si bien no la causó, contribuyó a que se propague, por los viajes que debían hacer los soldados, y la modernización del transporte posibilitó la rapidez con la que las personas se trasladaban a distintos lugares. Sumado al bajo estado de ánimo de las tropas, tanto anímicamente como físicamente, permitió la baja del sistema inmune. Y no olvidar de la mala salubridad que era puesta en segundo plano por la hostilidad al campo de batalla. Finalmente en 1920 el virus comenzó a desaparecer de a poco,
hasta ya no haber casos. En 1956, Argentina se vio afectada por el virus de la polio. Esta enfermedad afectaba principalmente a los niños, y se contagiaba por tener contacto estrecho con las personas mediante la saliva o heces de la persona. Las familias estaban asustadas por la llegada de este fenómeno. Se dice que la gente baldeaba las veredas con lavandina y pintaba el exterior de sus casas con cal, con tal de evitar el contagio. A los niños se le ataba al cuello una pequeña bolsa de alcanfor para rechazar el virus. Se registraron 6.500 casos en 1956. Se crearon varios espacios para atender a los chicos que la padecían. Se invirtieron millones en la capacitación de médicos en el exterior. Se compraron pulmotores, elementos ortopédicos, etc. Por suerte, en 1952 Estados Unidos había desarrollado una vacuna, aunque se retrasaron en llegar por la gran demanda de la época, por lo que el gobierno argentino hizo cálculos y necesitaba aproximadamente 108 millones de pesos para comprar las vacunas necesarias. El valor de la compra terminó siendo menor, por la gran cantidad y la emergencia que recurrió al país. La entrega tuvo prioridad, así que rápidamente se puso en marcha el traslado. El 1 de septiembre llegaron 470.000 dosis, con 88 paquetes, con un peso total de 2.707 kilos. Hasta tuvieron que retirar 800 para recibir la carga completa. El 12 de septiembre se puso en marcha el plan para la vacunación. Se tomó como prioridad los niños de entre 6 meses y 3 años, y las personas con mayor riesgo. El 6 de octubre llegó la otra partida de vacunas, con 570.000 dosis. Un gran operativo fue llevado a cabo para evitar la polio. Por último se realizó una tercera entrega el 20 de diciembre, con 2 millones de vacunas. De los afectados fallecieron un 10% de ellos. Por fortuna, los brotes desaparecieron luego de un tiempo, hasta que en 1984 ya no se registraba ningún caso de polio. Muchos de los niños que contrajeron la polio siguieron sus vidas. Hoy en día, adultos con cierto tipo de parálisis, algunos de ellos se vieron obligados a usar un pulmotor de por vida. Y por último, sin contar el coronavirus, tenemos a la famosa gripe A, o gripe porcina conocida por algunos. Muchos de ustedes habrán vivido esto cuando eran pequeños o adultos. Personalmente recuerdo que no tuve clases durante 2 semanas o un mes aproximadamente. El virus había llegado a mediados de 2009. El virus comenzó en el norte de América. Para entonces, Argentina había prohibido los vuelos hacia los países con brotes, pero había sido demasiado tarde. En época de invierno el clima era perfecto para la propagación del virus. Se concientizó a la población sobre no asistir a lugares públicos ni acumular multitudes. También se enfatizó en incrementar la higiene personal. Se declaró una emergencia nacional y en total se confirmaron 2.477 casos, de los cuales fallecieron 685. Entre los síntomas se encontraban fiebre alta, estornudos y tos, dolores de garganta, falta de apetito, entre otros. Se registraron las tasas más altas de mortalidad en ese entonces por el virus. Hubo ciertas controversias por la tardanza en tomar las medidas por parte del gobierno. Hasta llegó a renunciar la ministra de Salud. Al pasar los meses, los contagios iban decreciendo. El 18 de septiembre de 2010, la OMS anunció el final de la pandemia, luego de 14 meses. Con el tiempo se descubrió que la gripe era una variante del subtipo H1N1, que es la más llamada gripe española. Así que se reasignó un nuevo nombre para la gripe, siendo ahora H1N1. Así que seamos un poco más pacientes. Esta no es la primera vez que pasamos por esto. Espero que te haya gustado mi contenido. Mr. X se despide.